Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos están viendo. Aquí estamos con Edwin Mamani Canaviri en la comunidad de Tacagua, marca Irpa Grande, de Hachamarca Viacha, Suyo Ingavi. El hermano es Halja Malcu, ejecutivo de Viacha, y nos ha aparecido a través de las redes, hemos encontrado al Malcu, y muchísimas gracias, hermano Malcu Edwin, por recibirnos aquí en su hogar, ¿no? En la comunidad Tacagua. Y bueno, él no solamente es autoridad originaria, sino también tiene una profesión, no quien está ejerciendo como autoridad a que acabamos de mencionar. Hermano Edwin, Aymarat Sankusaja Castellanutza, Arstoañani, Aruntas Requiñani. A ver, ¿cuál es la situación de estas comunidades de cuáles estás a cargo, hermano? No, aquí del marca Irpa Grande principalmente, ¿no? Hayaya, hermano, Hayaya, Lata, hermano Edwin, ¿no? Y a ver, hablaremos al respecto, hermano Edwin. No, ¿qué necesidades tienen? Ahorita nosotros hemos identificado, el cielo está nublado y, por ejemplo, aquí en el altiplano, seguimos dependiente de la lluvia estacional. Humanki Aroja, hermano Edwin. Ya, Walikio, hermano. No, y también muchas gracias que nos hayan venido a visitar, a mi familia acá. Además de eso, el tema del medio de comunicación, la prensa, además al canal, ¿no? Pero también saludarles a todo el público en general, también al Departamento de La Paz, a nivel incluso tal vez nacional. Saludarle también a todos los hermanos, hermanas de mi comunidad, ¿no? De aquí de la comunidad originaria de Tacagua, también a la Hachamarca Viacha, ¿no? Que estamos representando a 60 comunidades. Sobre tu pregunta, hermano, realmente es pues preocupante la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, yo he estado en diferentes países, he estado en Chile, Perú, Argentina, Brasil, he llegado también a Cuba, entonces también conozco incluso, ¿no? Estos países y he podido identificar y he podido observar y ver cómo, por ejemplo, Perú nomás, hermano, cómo, por ejemplo, ha dado un gran salto en su proceso de producción. Incluso terminan proveyendo las cantidades de quintales de papa a todas las tiendas, incluso de la ciudad de La Paz, ¿no? Sí, todas son papas peruanas. Aquí Son, en Villa Dolores vamos, uh-huh. papas peruanas. Adelante, hermano. Entonces, entonces yo me preguntaba y digo, ¿por qué terminamos nosotros importando estos productos? Cuando tenemos aquí tan linda tierra, tenemos, por ejemplo, aquí en la comunidad originaria de Tacagua, cada persona tiene entre 7 a 8 hectáreas, esas es las sayañas. ¿No? Y en otras comunidades también, como estoy en 60 comunidades representando, también existen incluso algunos que tienen por la de Coniri, por ejemplo, aquí atrás, entre 20 hectáreas. Y son como apachetas. Es como apachetas. Como apachetas, son apachetas, ¿no? Y el tema es, la pregunta es, si tienes tanta tierra y no puedes producir papa. Interesante. Y la cuestión es, ¿por qué no puedes producir papa? Como tú dices, seguimos dependiendo de las estaciones de la lluvia. Es decir, no existe proyectos de riego, no existe una política pública del Estado de colaboracionismo al movimiento campesino indígena originario. Pero sí hay una política de subvención a las grandes empresas transnacionales y a las empresas agroindustriales. Hay una política subvencionada. Estaríamos hablando del oriente principalmente. Del oriente principalmente. Son casi 150 millones de dólares que se lo llevan los empresarios del oriente. ¿Cuántos empresarios son? 280 latifundistas, según Fundación Tierra, que poseen el 65% de las tierras a nivel nacional. Encima terminan quemando
10 millones de hectáreas. Y el gobierno más bien apoya esa política. Entonces, y el movimiento campesino de las tierras altas, de Oruro, parte de Potosí, Cochabamba, La Paz, Los Yungas, sí, Valles, y ahí estamos viviendo en el tema de nuestras tierras, así como ves, parcelas. nuestras parcelas, en el tema del minifundio, y encima nos recibimos un apoyo del Estado, como reciben los grandes empresarios de la agroindustria. Hermano, a ver, tú estás encargado del Malcu, has visitado diferentes comunidades, ¿no? Sí. Aquí de Marca, Viacha. A ver, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Se da cuenta la gente ya? Además, sabemos que los jóvenes, hace rato hemos visitado a los vecinos, ¿no? Están mayores, personas mayores. Y a los jóvenes creo que razón migran, ¿no? Al interior del país, a Santa Cruz, Cochabamba, y después saltan a Buenos Aires, ¿no? A la Cava, a la famosa Cava, ¿no? Como hace rato mencionabas, ahí en Brasil también, hermano. A ver, ¿qué dicen? ¿Identifican nuestros hermanos esta situación, este problema? ¿Cómo la ves a la situación actual? O simplemente, por ejemplo, mi papá decía, pues hermano, Nayaj pubrija y nast pubrijiwaj. Así decía, hermano, ¿no? Creo que nos han confinado, ¿no? A estas comunidades para a nuestra desaparición, nos han confinado para que nos extingamos. No, ¿cómo está la gente, hermano? Yo realmente, hermano, me siento tan preocupado por el tema de nuestro país. ¿Por qué te digo bien preocupado? Porque los hermanos y las hermanas del movimiento campesino, más allá de unificar su fuerza, la lucha, terminan más bien dándose una patada en el trasero. Problemas internos. Problemas internos, el tema del miramiento, el tema del interés individual, el tema de los egoísmos. Es decir, de ese tránsito de un estado antiguo a un estado moderno, el neoliberalismo ha llegado hasta los tuétanos De hecho. de las personas, incluso hasta los más rincones de las comunidades. Y las comunidades no han dado ese salto que se podría decir en términos de Fausto Reinaga, la conciencia india. Es decir, no hay una conciencia de vida mismo, sino podríamos indicar que el movimiento campesino está inmerso todavía en esas grandes necesidades que Marx lo había dicho. El hombre tiene tres principales necesidades. Es el tema de la reproducción de clase, el tema de la vestimenta y la alimentación. Entonces todavía el movimiento campesino está viviendo, me parece, como unos, no sé, yo podría decir unos 200 años atrás todavía, donde que tiene que satisfacer simplemente estas grandes necesidades. Claro, hermano, o sea, el arado que hoy usamos, o sea, desde los egipcios, a través de los españoles llegan y como que no se han innovado nuevas herramientas, ¿no? O sea, no, el tema del riego nomás. A ver, hermano, nosotros hemos escuchado versiones sobre el riego, por ejemplo. Háblenos de aquello, hermano. O sea, ¿cómo es la problemática del riego relacionado a la producción de lo que mencionabas? Por ejemplo, de la papa nomás. Porque la papa donde sea produce. Aquí, si sembramos, crece, pero depende muchas veces, ¿no? De la granizada, de la helada que ha pasado en Ingavi, ¿no? O sea, en Sí. Jesús de Machaca, ¿no? O San Andrés de Machaca, por ejemplo, cayó hace días la helada, pero antes, además, se protegía, digamos, a través de estos yapucamanis, todo eso, ¿no? Pero hoy día ya como que sigue perdido, hermano. O sea, así te noto, ¿no? O sea, como que el pueblo, las comunidades están como... sí, como sobreviviendo, ¿no? Por la ropa que decías, que mencionabas a Marx, digamos, por la comida sí. o simplemente por las necesidades básicas. Sí. A ver, ¿cómo lo planteamos aquello, hermano? Mira, hermano, como te decía, es decir, el movimiento campesino todavía a mí me parece que está en satisfacer sus principales necesidades, como Marx decía, estos tres elementos, ¿no?
Pero a mí me parece que hay que dar un salto más allá, ¿no? Un salto cualitativo, podríamos decir, en términos también de la teoría marxista, donde que el movimiento campesino no ha logrado todavía identificar el problema de la raíz del problema, que es el tema del Estado. Comunidad, con relación al Estado, ¿ya? Al Estado. ¿Por qué digo eso? Porque si bien, por ejemplo, al Tesoro General de la Nación, los trabajadores por cuenta propia, y ahí están inmersos en el movimiento campesino, aportan más del 76% al Tesoro General de la Nación a través de sus impuestos directos y directos. Es decir, el Estado agarra toda esa plata, pero no para impulsar estos proyectos de riego, de represas en las diferentes comunidades que existen en el Departamento de La Paz. Más bien lo que el Estado hace es agarrar esa plata para subvencionarlos a los agroindustriales. Como contradictorio, ¿no? Es decir... O sea, aportamos, sí. Acabamos de comprar gasolina, ¿no? A eso te refieres, hermano, ¿no? O sea, tú y yo pagamos impuestos comprando este celular o cualquier artefacto o yendo por el transporte o comprando gasolina, exactamente lo mismo que cualquier ciudadano que compra en cualquier lugar del país. O sea, pagamos el mismo impuesto. Así es. Pero estos agroindustriales casi no aportan nada al Estado. Aportarán 1,9% según las investigaciones del CEDLA, al Tesoro General de la Nación. Encima reciben 150 millones de dólares más o menos, entonces, pero tienen una ganancia de 13,000 millones de dólares el año pasado. Hay datos oficiales. Entonces, desde tu punto de vista, hermano, ¿sería como un tipo de lavaje del dinero, o sea, del Estado, y se benefician unos cuantas familias? ¿Así podríamos interpretarlos o ver, digamos, desde esa perspectiva? Yo creo que el movimiento campesino no ha logrado identificar ese problema. No lo ven ese problema. No lo ven. Es tema desconocido todavía. Sí, ya lo entiendo. El movimiento campesino está inmerso todavía en cómo satisfacer sus principales necesidades. Como hace rato mencionaba, ¿sí? Pero además de eso, de darte puñales o patadas en el trasero internamente. Es decir, hay una con una prebendalismo. Sí. Hay una pelea interna. A mí, por ejemplo, me han tildado de politiquero, ¿no? Pero estas ideas, yo por ejemplo digo, no es una cuestión politiquera. Más bien es cómo nosotros aportamos más bien a hacer política. Que hay mucha diferencia entre politiquería y política. Claro, sí, definitivamente. La politiquería es lo más bajo, lo más barato todavía, inmerso, que está, yo creo, más bien en el movimiento campesino. Es decir, yo creo que ellos son los que están haciendo la politiquería para no dar ese salto cualitativo, esa presión al Estado. Por eso yo en un momento decía que el movimiento campesino, en este escenario de la coyuntura política, estamos en un momento de encrucijada, decía, ¿no? ¿Por qué digo en encrucijada? Porque hemos tenido 2 décadas, es decir, 20 años, de que el movimiento campesino ha dormido ahí. No ha elevado la conciencia. O sea, desde el 2000 estaríamos hablando esto, de los movimientos, 2003, digamos, más o menos, desde el 2003 prácticamente, ¿ya? Prácticamente. ¿Por qué? Porque el año 2003, yo he estado también en La Paz, y ahí le conozco al Carlos Logro, Carlos Rojas, que era representante de la FEJUVE del Alto, y ahí nos hemos conocido, y yo también era representante universitario en la San Simón. Entonces nosotros vinimos a apoyar el tema de la movilización y había un ascenso de las masas. Desde Cochabamba, de la Universidad de San Simón, venían al apoyo en el Alto. Eso es lo que estás diciendo, hermano. Sí. Interesante. Entonces, yo creo, estamos como en ese periodo. Bueno, yo era changuito. No me ubicaba muy bien en el tema político. Joven, ¿no? Sí. Y a veces inocente, digamos, ¿no? Entramos a la universidad y todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces,
también por una cuestión, tal vez por foguearse, no sé, por conocer. Yo he venido a el Alto, hemos venido toda una comisión. Yo un poco en la universidad siempre era simpatizante del URUS, ¿no? Universitario, que estaba a cabeza de Miguel Lora, y también Ariel Román. Entonces, claro, los llamados troscos, troscos, digamos. sí. ¿No? Sí, sí. Siempre ha Sí, sido sí, yo así. creo que eso es muy común. El trotskismo igual cuando yo era, Sí. ¿cómo se dice? Estudiante universitario, o sea, ¿no? Los discursos impactaban, pues, ¿no? De los URUS. Estamos con Edwin Mamani Canaviri, hermanos, aquí en la comunidad Tacagua, de marca Irpa Grande, de Hachamarca Viacha, de Suyo Ingavi, ¿no? Él es el Jalja Malcu ejecutivo de Viacha, ¿no? Actual, ¿no? Está ejerciendo y estamos conversando sobre estas temáticas de la problemática, principalmente de la producción, ¿no? Cómo se sostiene, autogestiona, se genera sus propios ingresos estas comunidades y qué problemas tienen, ¿no? Entonces, el hermano nos está diciendo que sí, hay un problema evidente no identificado desde las comunidades. Estamos con estas primeras en la búsqueda de las primeras necesidades, pero más no se está pensando en lo grande, en el manejo de las cuestiones políticas públicas, podríamos decir. Hermano, adelante, ¿qué más podríamos mencionar al respecto? Yo tengo una mirada así, por ejemplo, cuando Armando Bartra hace menciona que el movimiento campesino está destinado a desaparecer. ¿Por qué está destinado a desaparecer? Te dice Armando Bartra, porque no hay una política pública desde el Estado a favor del movimiento campesino. Como te decía hace un momento, hay una política de apoyo hacia los grandes empresarios agroindustriales. Si bien la ley 144, la revolución productiva, han aprobado durante este periodo del MAS, es decir, en los papeles aguanta todo. Bonitas leyes. Sí, bonitas leyes. La ley 338, por ejemplo, ¿no? Que tiene una mirada de favorecer a las huecas y a los huecom. Por ejemplo, yo también he sido representante de la CIUEC Bolivia a nivel nacional. Y ahí también ¿De qué trata esto, hermano? La CIUEC Bolivia es una representación de todos los pequeños productores. Ah, ya. Que justamente la temática que estamos tocando. Justamente la temática que estamos tocando. Entonces, yo creo en esta línea de Armando Bartra, es decir, en la medida de que el Estado no haga retornar esa plata de los impuestos directos e indirectos que nosotros pagamos a través de proyectos de riego o proyectos de represas, es decir, el movimiento campesino está destinado a desaparecer, te dice. Qué jodido. Sin embargo, yo mismo he podido evidenciar cuando he estado por Perú que son casi 200, 300 kilómetros que llevan riego. Es decir, estaríamos hablando de aquí como a Cochabamba más o menos llevan riego. Y comunidades enteras han avanzado en la producción de la papa. Por eso terminamos nosotros consumiendo la papa peruana. Es decir, todos los bolivianos a nivel nacional consumimos la papa peruana. ¿Por qué? Porque el movimiento campesino, en términos de Marx, te dice, simplemente nosotros producimos para la sobrevivencia. Además de eso, Pablo Zdalski escribe un texto, El doble domicilio, donde también yo era parte de ese trabajo de investigación en las comunidades de Cochabamba. Ah, ya. Y es decir, el movimiento campesino termina siempre con un pie en la ciudad y con un pie en el campo. ¿Por qué hasta ahora. Hasta ahora. O sea, nosotros mismos somos los vivos ejemplos, ¿no, hermano? Los vivos ejemplos. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo vivo en
en la ciudad, así como también en la comunidad. No tenemos nuestras parcelitas donde trabajamos, donde producimos y obviamente, o sea, para el consumo familiar, o sea, yo digo, o algunas veces he visto algunos memes donde nos fabricamos nuestro propio dinero a través de esta producción, ¿no? De las parcelas, ¿no? Nos imprimimos un poco de dinero, o sea, pero para el autosostenimiento principalmente. Quizás los excedentes podemos vender, pero son muy pocas, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, hermano. A ese nivel estamos llegando. ¿Y por qué sucede ese tema? Porque vivimos en un estado atrasado, precario, monoproductor de materias primas. Como lo dirías en Zabaleta o Marcelo Quiroga Santa Cruz en su momento, o Sergio Almaraz Paz, en una mirada nacional, donde te dice, esta mirada por lo menos te dice, no hay conciencia nacional, te dice, ¿no? Interesante. Zenes Zabaleta es bien interesante en ese nivel. Y yo creo que el Estado boliviano no ha dado ese salto, pese que el año 2003 las masas campesinas, gremiales, transportistas han planteado, incluso mal como es en ese momento, Felipe Quispe, ¿sí? 4 temas bien interesantes. Y a mí me parece lo más trascendental de la guerra del gas, que es el tema de la expulsión de las empresas agroindustriales, transnacionales, diré. Es el tema de la nacionalización sin indemnización de nuestras empresas privatizadas por los gobiernos neoliberales. Es decir, la industrialización de nuestros recursos naturales. Y el otro tema es la eliminación de la gran propiedad privada, donde el Malco también había planteado en su momento, ¿no? Pero esa agenda de octubre no se ha logrado en lo más mínimo hasta la actualidad. Es más, nos han salido con la Asamblea Constituyente, donde la Asamblea Constituyente en el artículo 339, me parece, de la Constitución Política del Estado, con ese concepto de la retroactividad, te dicen, nos han mamado, es decir, no puedes tocarles a los latifundistas actualmente. Es decir, han terminado constitucionalizando la gran propiedad privada. Por eso es que yo a veces menciono de que los agroindustriales tendrían que estar 1000 veces agradecidos al gobierno del MAS. 1000 veces agradecidos, porque desde el año 2006, si tú haces una revisión de las investigaciones del CEDLA, han tenido las mejores ganancias hasta el día de hoy los agroindustriales. Y encima este último, lo más chistoso es eso, el gobierno termina sacando un decreto para la libre comercialización o importación de los hidrocarburos. Las empresas, ¿qué te dicen? Le ponen una condición al gobierno, nosotros no vamos a meternos en ese tema, más bien préstate del Fondo Monetario Internacional para nuestro capital y con eso nosotros vamos a operar. Esa condición la han puesto y está todavía en debate ese tema en el Estado. Y el movimiento campesino no ve eso. Es decir, es como una cortina que tiene frente a sus ojos y no ve esa realidad, esas discusiones del Estado que se están favoreciendo a los grandes industriales. Es decir, si el Estado se presta del Fondo Monetario Internacional, ¿quiénes van a pagar? ¿Los agroindustriales? No, todos los bolivianos. Es decir, el movimiento campesino, esos trabajadores por cuenta propia que aportan más del 76% o 75% al Tesoro General de la Nación a través de sus impuestos directos e indirectos. Por lo menos eso es lo que dice Pablo Villegas, ¿no? Un investigador también del CEDIP, que reconozco igual. Mirko Orgaz, por ejemplo, le he hecho siempre seguimiento a sus publicaciones, o al CEDLA o al Carlos Arce, y nos demuestran realmente cómo nuestro país es saqueado por las empresas transnacionales, los agroindustriales, y el movimiento campesino durmiendo, o como podría decirse, no hay conciencia india, te diría Fausto Zenaga, es decir, ahí está. Ahora, simplemente
en satisfacer sus principales necesidades en términos de marketing. Mira, hermano, pareciera estar olvidado, ¿no? ¿Y dónde están los representantes? ¿Cómo lo has visto como autoridad originaria, digamos, hasta ahora? Quizás lo vas a ver más adelante también. Además, este año es año electoral. Los representantes de las circunscripciones, los asambleístas, los diputados, ¿trabajan en esa proyección? ¿Cómo lo estamos viendo? También hay un gobierno local, ¿no? Hay un gobierno departamental y hay un gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿hay representación? ¿No hay representación? ¿Hay viabilización? O por lo menos esta carretera, yo creo que está iniciado, no está terminado el asfalto, pero está más o menos en proyecto. O sea, ¿cómo se está viendo todo aquello, hermano? Yo creo que es, desde mi punto de vista, bien lamentable lo que pasa con nuestros representantes. Yo creo que están permeadas hasta los tuétanos con el tema de la prebenda y las relaciones clientelares. Wow. ¿Por qué digo eso? Porque o los concejales o los asambleístas departamentales que desde esta zona, desde el municipio de Viacha, nos representan, realmente no se pronuncian en nada. Es decir, yo incluso plantearía mucho más allá. Es decir, en términos de Lenin, cuando nos planteaba el tema de la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué yo plantearía el tema de retomar la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios campesinos? ¿Por qué? Porque estos representantes que tenemos no expresan la verdadera necesidad de nuestra realidad. O por lo menos no hay una presión de impulsar con políticas públicas a favor del movimiento campesino al Estado. Aunque lo sepan. Aunque lo sepan, ¿no? Que hay necesidades, sí, o que ellos mismos están viviendo. Pero, a ver, hermano, para nuestros hermanos, ¿qué significa prebenda? ¿No? ¿Qué significa prebenda? A ver, o para ir concluyendo, una definicióncita, una explicación pequeña. Y por último, hermano, decías bien esto de la autodeterminación. Estamos escuchando así en diferentes asambleas también que hay esto de Hiwaspach Apnakashañani. Eso se está entendiendo en su cabalidad, no se está entendiendo. ¿Qué estrategia necesitamos para el autogobierno o para la autodeterminación, hermano, de aquí en adelante? Si bien estás reconocido en la OIT, en la Constitución Política del Estado, el mismo Estado te pone los límites a través de la Constitución Política del Estado, a través de la Ley Marco de Autonomías, a través de estas leyes, ¿no? La 144, la 338, ¿no? Además de eso, estas leyes de la 3525. Ellos mismos, el mismo Estado nos pone las trabas. Pero yo creo que el movimiento campesino no está todavía a la altura de plantear por lo menos la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque en vez de unificar las fuerzas, en vez de reorganizarse como movimiento campesino, o retomar por lo menos las experiencias de Tupac Katari, Bartolina Sisa, yo creo que lo que falta es una conciencia social. Wow. Una conciencia social. Saber quiénes somos, dónde estamos, o sea, nuestro punto de partida. No hemos identificado más o menos para dar grandes saltos. No hemos identificado. Raúl Prada, por ejemplo, nos plantea en su libro, la vida es esta naturaleza. La Pachamama, la tierra, el cielo, todas estas estaciones que nosotros esperamos. Pero no hemos podido dar ese gran salto para alcanzar proyectos grandes. Yo, por ejemplo, el año 2021 he sido Sulcamayco de aquí de mi comunidad y ese año hemos impulsado un proyecto de represa aquí atrás. Aquí en el cerro. Sí, detrás del cerro. Detrás del cerro todavía. Y hasta el día de hoy no hemos logrado por lo menos concluir el proyecto de diseño final. Pero cada año que pasa insistimos, presionamos y ahora yo creo que nos va a tocar la tarea de conseguir un presupuesto para la construcción de esa represa que vamos a tener que golpearnos las puertas del Ministerio de Medio Ambiente o de Aguas, ¿no? Pero además de eso, el gobierno te dice, si estás con el Evo no te doy nada. Tienes que apoyar, no te puedes dar. Pero
condición. Como estamos en Cajamarca Viacha, un ejemplo, no es así bien caricaturesco así, nos dice, Viacha se ha comprometido con el Evo y nosotros no podemos apoyar a Viacha, no vamos a trabajar con el alcalde. Bueno, yo le decía, nosotros aportamos plata, ¿por qué no nos tendrías que apoyar a nosotros? Porque yo sé que aportamos al Tesoro General de la Nación a través de nuestros impuestos directos e indirectos. Ustedes tienen que apoyarnos. Aquí no es una cuestión de colores políticos. Además, ustedes váyanse a dormir con el Evo. Más bien deberían estar agradecidos, yo les he hecho así. Pero yo digo, estos ejemplos caricaturescos, digo, ¿por qué? Porque realmente hemos llegado a la degeneración más barata de la política. Lo más bajo. Lo más bajo. Wow. Yo creo que estamos en un periodo de la decadencia política, donde ni los partidos tradicionales, ni los, ¿no?, como estos Doria Medina, Manfred Esvilla, Tuto, Carlos de Mesa, el Jaime Paz Zamora, buscando la unidad, no pues, ellos más bien han terminado desmantelando al Estado. Y ahora nos está planteando, desde esa perspectiva, en este año que es año electoral, nos plantean achicar más al Estado. Yo creo que ahí habrá que retomar lo que ha planteado el Andrónico en el Perú. Es decir, el Estado tendría que ser un Estado eficiente administrador de nuestros recursos naturales. Yo creo, hermano, también a todo el público, pedir que hay que avanzar hacia la reorganización del movimiento campesino, por lo menos como en la época de Genaro Flores, ¿no? Cómo el movimiento campesino ha terminado luchando contra las dictaduras, ¿no? Pero además de eso, no simplemente el tema de Genaro Flores, sino hay que retomar las luchas históricas de Tupac Katari antes de la fundación de la República, que gracias a la lucha del movimiento campesino se terminó fundando la República de Bolivia. De hecho. Es decir, estos, entre comillas, intelectuales de Bolívar y Sucre terminaron aprovechando la lucha del movimiento campesino indígena originario. Muy claro, claramente. Tupac Katari y Bartolina Sisa. Claramente. Hemos estado con Edwin Mamani Canaviri de la comunidad Tacagua, de aquí del sector Viacha, del Cajamarca Viacha. Él es el malco ejecutivo de Jaljamalcu, ¿no? Y estamos hablando esto de la producción, de la situación de las comunidades de esta región, y nos está aclarando varias problemáticas y principalmente relacionados a la cuestión del Estado. Para terminar, hermano, para despedirnos, el tiempo también se nos está yendo, algún mensaje para nuestros hermanos de aquí de la región, o del sector y de la región, y como tú mismo lo llamas, a todo el movimiento campesino originario. Mira, sabes, hermano, lo primero que yo podría mencionar al movimiento campesino indígena originario es, primero que nada, valorizar el tema de nuestros principios, ¿no? Que es, realmente se termina pisoteando nuestros principios básicos del movimiento Aymara. Y eso no simplemente lo veo en las comunidades, también lo veo particularmente en las representaciones. Yo, por ejemplo, desde la Cajamarca Viacha he podido ver eso. Es decir, llegan a la Cajamarca Viacha no con el objetivo de impulsar un desarrollo o un salto cualitativo, sino simplemente llegan a la Cajamarca Viacha como más bien a hacerse apadrinar de los concejales o el mismo alcalde o el subalcalde para sus intereses particulares. Wow. Y yo creo que eso me parece que hay que revalorizar. La otra cuestión que yo mencionaría, no simplemente a la Cajamarca Viacha, sino a todo el movimiento campesino, es que tendríamos que respetar nuestro estatuto orgánico. Porque se termina pisoteando los estatutos orgánicos, no simplemente
en las comunidades o en las subcentrales o en la central campesina, sino a nivel incluso de las... De la marca, ¿no? De la grande, ¿no? De toda esta jerarquía. Ujú. El otro elemento que yo me gustaría recomendar al movimiento campesino es retomar esas luchas históricas del movimiento campesino, que a cabeza de Tupac Katari, Zárate Vilca, el año 46, por ejemplo, ¿no? Cuando El se Congreso, lleva ¿no? el Congreso Indigenal en la Plaza Murillo. Yo creo que el movimiento campesino ha sido un sujeto histórico para las grandes transformaciones de este país. Wow. Pero este país no ha dado ese salto. ¿Por qué? Porque el movimiento campesino, una vez que impulsa, se quedan ahí, adormecidos en la conciencia, como ha sucedido el año 2003. Después de toda una lucha desde el 94 Claro, sí. hasta el 2003, es casi toda una década de pelea, y hemos quedado. Y hemos creído que el gobierno de turno iba a ayudarnos al movimiento campesino. Yo, por ejemplo, en esta comunidad, como ves, después de 24 años más o menos que vuelvo, yo me he ido de aquí a mis 13 años a Cochabamba, he vuelto, y lo único que ves, la energía, la alfa y el agua que hemos conseguido a través de una ONG. Wow. Mira, más o menos, hermano, ¿no? O sea, desde 13 años, más o menos, ¿qué edad tienes ahorita? Ya tengo ya 44 años. 44, 13, así más o menos 31 años exactamente. Lo único que se ha conseguido, nos está diciendo el hermano Malco, es alfalfa, ¿no? Ese agua potable que apenas ha llegado, Con una y la ONG. electrificación. La electrificación. Muchísimas gracias, hermano Edwin. Mamani, esperamos que no sea la última vez ni la primera vez. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, hermano, y esperamos pues no que sigamos tematizando estas cuestiones existenciales, vamos a decir, ¿no? Del pueblo aymara, del pueblo, de los pueblos originarios, ¿no? Porque bien creo que lo has mencionado, es el sujeto histórico de las grandes transformaciones. A ver, algo más, hermano. Yo creo, en este momento coyuntural, el movimiento campesino tiene que reorganizarse y retomar esas luchas históricas del movimiento campesino. Solo de esa manera vamos a poder dar grandes saltos cualitativos como en otros países. Por ejemplo, en el Perú, a mí me sorprende, como te decía, llevan 300, 250 kilómetros proyectos de riego, o como en Chile. Son proyectos por goteo. Y además de eso, lo más interesante en Chile es que el 50% de la producción la manejan los pequeños productores y el 50% la manejan las agroindustriales. Por lo menos lo que debería de ser, ¿no? Por lo menos debería de ser así, Sí. aquí en Bolivia. Pero aquí no, nada que no ver. hay, no hay. Esa contradicción hay que saber valorar y hay que saber mirar de manera dialéctica. Hay veces muchos hermanos, no es que me digo, hay veces me da pena. Autocrítico, ¿no? Yo creo que hay que ser autocrítico, ¿sí? Yo creo que el movimiento campesino está más en esa mirada de críticas. Más internas, digamos, superficiales. Superficiales. Muy superficiales. Yo creo que hay que dar esa objetividad a las críticas y autocríticamente y llevar adelante nuestro país. Yo creo que hay que dar un gran salto. Un gran salto por nuestro país, por nuestras comunidades y por nuestra región. Por todos. Que sí. Muchísimas gracias nuevamente, hermano Edwin, y muchísimas gracias por seguirnos, y estamos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, hermano. Hayaya, hermanos. Hiki sin cama. Hiki sin cama, hermanos.